Como una forma de contribuir a la sana práctica de los deportes, resaltando su protección jurídica, presentamos Deporte al Derecho. Los temas que conciernen a la actualidad de los acontecimientos deportivos cobijados por la Constitución y las leyes. Deporte al Derecho. Una presentación de La Voz del Derecho. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, desde como, donde nos oigan. Esta es La Voz del Derecho y este es nuestro programa semanal de Deporte al Derecho, un programa que habla de temas jurídicos y deporte. Este programa se volvió internacional, cosa que me deja muy satisfecho. Tenemos un gran abogado en España, otro grandísimo abogado en Argentina y acá a veces somos uno o dos. Por temas de género siempre hemos querido que haya una mujer. Alejandra no nos ha podido acompañar, María José tampoco. Cada una tiene unos temas distintos, pero acá estamos. Hoy vamos a hablar sobre tribunales disciplinarios, pero como siempre tenemos una editorial que cada uno de los abogados va a dar. Marcelo nos habla, Marcelo B desde Argentina, B o B, no puedo saber bien. Si fuera gringo sería Marcelo B, pero no lo sé acá. Y Rafael Alonso desde La Coruña, en España, dos países eminentemente más futboleros que Colombia, pero que comparten muchos temas de derecho deportivo. Marcelo y Rafa, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Muy buenas, ¿cómo estáis? ¿Cómo andás? ¿Cómo andás, Andrés? Un placer, como siempre, participar del programa. Bien, bien. Yo quiero empezar mi editorial con yo creo que va a pasar, supongo que va a ocurrir, sobre todo porque cada vez están más cargados los calendarios y si bien es un tema deportivo únicamente, creo que jurídicamente algo va a tener, y es que la eliminatoria sudamericana de 18 partidos es inviable. Yo creo que pensar en mover a los jugadores como se está moviendo, creo que nosotros estamos grabando un miércoles, mañana hay partido y el sábado seguramente en las ligas europeas todos los jugadores que jugaron eliminatoria van a tener que jugar con el peligro que tiene en temas de lesiones, con las lesiones que van a arrastrar, porque muchos llegan con lesiones y con todos los problemas que tiene que ver con conexión de vuelos, y en general la logística que le implica a un jugador hacer. Por ejemplo, a los colombianos les tocó jugar en Barranquilla, jugaron en Montevideo y vuelven a jugar en Barranquilla, y algunos van para Torino, otros van para Liverpool, lo que implica un desgaste fuerte, que además lo soportan económica y jurídicamente los equipos europeos, que cada vez están más hartos de tener que aguantar ese trajín. Yo creo que la eliminatoria va a volver a lo que pasaba antes, que son 3 grupos, uno de 4 y 2 de 3, y no sé si pasarán 5 o 4 más 1, no lo sé. Pero es importante pensar en eso porque, y más si están pensando en un mundial cada 2 años, pero en Europa, por ejemplo, ya no solo hay eliminatorias de Eurocopa y Mundial, sino que tienen el torneo de naciones, que acaba de quedar campeón España. De manera que no sé, yo creo que hay que empezar a mirar el calendario. A mí me gustaría que lo mirara un jugador de fútbol, que son a los únicos que nunca les preguntan, pero el calendario es francamente inhumano. ¿Ustedes cuáles son sus editoriales? Tengo la misma impresión que vos, Andrés. Fíjate que lamentablemente en el fútbol de hoy la voz que menos se escucha en esta mesa es la de los futbolistas. Si bien FIPRO viene manifestando esta preocupación de un calendario cada vez más riguroso, excesivo, con menos tiempo de descanso, a pesar de lo que dice la normativa, si yo mal no recuerdo, ustedes corríjanme, pero son 48 horas mínimo que debe pasar entre un partido y otro. Sí, claramente lo que se aprecia a nivel mundial es un calendario cada vez más restringido, más comprimido, con más partidos,
hay voces que se van, digamos, pronunciando, pero muy aisladamente, como ocurrió esta semana. Si mal no recuerdo, con el arquero, no me acuerdo si del Real Madrid o de qué equipo. Pero también fíjate vos que en alusión a lo que vos venís manifestando, esta idea del Mundial cada 2 años, ¿no? Que si bien gran parte de las confederaciones a nivel mundial se han pronunciado ya en contra de esto, el presidente de la FIFA sigue insistiendo lo mismo, y como bien ustedes saben, está esta semana y la que viene de recorrida justamente por varias asociaciones y federaciones sudamericanas, entre ellas la colombiana, la argentina, la chilena, la brasilera, y seguramente con el firme objetivo de tratar de convencer para que a toda costa se pueda llevar a cabo esta idea de un mundial cada 2 años, de la cual yo personalmente tengo una opinión totalmente contraria, ¿no? Sí, no sé si el espectáculo se deteriora viendo uno los Super Bowls y las finales que hacen los gringos, que son casi mundiales. Creo que no, pero no lo sé. Creo que desde el punto de vista jugadores y clubes, que son finalmente los que manejan un contrato de trabajo, es complicadísimo, pero no lo sé. Rafa. Además, también en relación con este tema del Mundial cada 2 años, otro aspecto a valorar es que cambia totalmente la dificultad de conseguir un Mundial. No es lo mismo aspirar a ganarlo una vez cada 4 años que tener cada 2 años la posibilidad de hacerlo. Es un cambio profundo en lo que ha venido siendo la historia de esta competición. Bueno, mi editorial va en relación con la revisión o la capacidad de apelar las decisiones arbitrales. Esto viene a cuenta de la polémica que se ha suscitado en mi país, en España, después de que la selección española de fútbol haya perdido la final de la Nations League este pasado fin de semana contra Francia por 2-1, siendo el segundo gol marcado por Kylian Mbappé, en teoría, en aparente situación antirreglamentaria de fuera de juego. Lo que han comentado los jugadores de la selección a pie de campo, cuando les han entrevistado, los jugadores de España, es que el árbitro les explica que no hay fuera de juego porque el defensor español se lanza al suelo intentando evitar que el balón llegue a Mbappé y toca el balón. Entonces, al tocar el balón, viene de un adversario y deshace el fuera de juego. En realidad, si uno se va a examinar las reglas de juego de la IFAB, de la International Football Board, International Board, uno ve que para que el balón jugado por el adversario evite el fuera de juego, tiene que ser un balón jugado de forma voluntaria. Pues el ejemplo sería que este defensa quisiese pasar el balón a su portero, no viendo que hay un atacante por ahí en medio, y entonces el balón le viene del rival y lo mete. Pero precisamente en las precisiones, que quien no está acostumbrado a leer las reglas de juego, realmente hay que invitarlo a hacer, porque cada vez son más amplias, con ejemplos, etcétera, y precisiones, pues establece que no se considerará que el defensa juega voluntariamente el balón cuando lo que haga sea una salvada, que es una palabra muy rara, no estamos acostumbrados a esa traducción, y define que una salvada es pues precisamente lo que hizo en este caso Eric García, el defensor español, que es lanzarse a ras de suelo y tocar el balón intentando desviarlo. Entonces, claro, los aficionados se preguntan, pero ¿cómo es posible que habiendo otro árbitro en la sala del VAR y siendo más o menos clara la dicción literal de las reglas de juego, se produzcan estos errores? Porque no son subjetivos, sino que son errores de aplicación de reglamento. Y esto nos lleva a tratar los escasísimos casos en los que los órganos disciplinarios han tenido ocasión de entrar a rearbitrar partidos en principio. Y hemos de partir del principio general de que las decisiones técnicas de los árbitros son absolutamente inapelables
y pertenecen a su exclusiva facultad de apreciación técnica de las reglas de juego, pero en determinados casos en los que ha habido errores de bulto en la aplicación del reglamento, y a mí me vienen a la mente 2 casos, uno a principios de siglo, un partido de selecciones asiáticas, no recuerdo, yo creo que uno de ellos era Arabia Saudí, pero no me acuerdo del rival, si Turkmenistán, una selección así, y otro fue un partido de una competición internacional femenina, también recientemente. Hubo errores de aplicación del reglamento en el sentido de que, pues, creo recordar que uno de los casos era que un atacante había entrado antes de tiempo en el área de penalti cuando se iba a lanzar un penalti. Y el árbitro, en vez de mandar repetir el penalti, que es lo que decía el reglamento, ordenó un libre indirecto o viceversa, ¿no? Y entonces en esos casos, que además acabaron con gol y con una jugada totalmente determinante en el resultado final, como se había equivocado el árbitro al decir esta acción debe conllevar esta consecuencia con las reglas de juego, y no era esa, sino que era otra, fueron de los escasos supuestos en los que sí que hubo lugar a una rectificación y a una repetición. Es que el problema es que se repite el partido. Exacto, porque es imposible repetir a partir de ese momento, porque las circunstancias exactas de ese partido son irrepetibles, ¿eh? Entonces lo más justo es repetir el partido, obviamente. Pero bueno, esto nos va a poner en la línea también de lo limitada que es la capacidad de los órganos disciplinarios, en relación con el tema que trataremos hoy, de determinar hasta qué punto se puede desvirtuar la presunción de veracidad que tienen los árbitros cuando reflejan en las actas de los encuentros los hechos que han presenciado. Ahí hay un tema, y precisamente yo tengo hoy una camiseta de los Red Sox porque hubo un caso muy similar en un partido definitorio de campeonato en el que la bola pega en el pasto y sale, y es una jugada muy especial, le pega al jugador y sale, pero es lo que yo vengo diciendo hace muchísimo tiempo, es mientras los árbitros no estén bien preparados, eso ocurre lo del tiro libre indirecto y el penal. En este caso, son gringos. Los árbitros tenían perfectamente clara la regla. Fue una aplicación perfecta, muy injusta, terriblemente injusta, pero era la regla punto por punto. De manera que queda el mal sabor y hay que decir, bueno, habrá que reformar esa regla, pero lo que no queda el mal sabor es de una mala aplicación de la regla o un desconocimiento. Yo creo que lo que es fundamental, y en el fútbol falta muchísimo, es árbitros preparados. En Argentina y en Colombia, yo lo que he visto es una barbaridad. Lo que hizo Pitana en un partido con Colombia, y seguramente Marcelo conocerá más, pero los árbitros, al no ser profesionales en Colombia, no sé en Argentina, pues les toca compartir su labor de árbitro, que cada vez implica más dinero, no para ellos, sino para los que juegan, y con su actividad profesional de origen. Yo creo que lo que es fundamental, y en eso ni FIFA ni nadie ha hecho un esfuerzo, o no que yo lo haya visto, un esfuerzo en capacitar a los árbitros. Porque también lo he dicho mucho, cada vez son más rápidos los jugadores y los árbitros siguen siendo barrigoncitos. Entonces, cuando uno ve pasar a Bale o a Cristiano Ronaldo a esas velocidades, ve cómo el árbitro no, le es imposible llegar. Pero bueno. Bien, el día de hoy vamos a hablar, a petición de Rafa, queremos hablar de los procesos disciplinarios. Los procesos disciplinarios en el deporte, como estamos hablando ahorita, son cada vez más frecuentes, y voy a hablar en mi caso, no conozco ni el caso español ni el caso argentino, pero quiero hablar un poco de los procesos disciplinarios de dopaje. Los procesos disciplinarios de dopaje, y de fútbol también, los procesos disciplinarios son hechos de manera absolutamente intuitiva, a pesar de que en Colombia, desde el 2014, la Corte Constitucional ha indicado que todo proceso disciplinario tiene que tener algunas consideraciones lógicas de debido proceso, de defensa, de contradicción de la prueba, de tiempo prudente para iniciar el proceso y para adelantarlo, y sobre todo de doble instancia. En Colombia,
en general, las comisiones disciplinarias de las federaciones nacionales funcionan bastante mal. No se les da mucho contenido, no tienen la mayor importancia dentro de las federaciones y básicamente fallan de acuerdo a lo que el dirigente de turno, normalmente el presidente de la federación, opina. En casos de dopaje, la orden es sancionen, que le tocará al deportista, y lo he oído y me lo han dicho, le tocará al deportista, si tiene la oportunidad y sobre todo el dinero, de ir al TAS a tratar de anular el fallo de primera instancia, y a ellos los tranquiliza en el sentido de que ni WADA ni las federaciones internacionales los pueden, digamos que regañar. Porque en algún momento, cuando se hacía un proceso más o menos decente, pues algún abogado penalista o algún experto en temas disciplinarios simplemente analizaba las pruebas no bajo la luz del código WADA y entendía que el deportista no era responsable, por ejemplo, porque consumió una sustancia que no mejoraba el rendimiento o, por ejemplo, porque consumió un producto contaminado, sin entender lo que dice WADA de responsabilidad objetiva, de presunción de culpabilidad. Entonces, simplemente se sanciona. En el fútbol es todavía más folclórico, ha ido cambiando, pero sigue siendo. Yo oí un caso que me llamó mucho la atención y es de un equipo que sancionaba, multaba con unas multas importantes a los jugadores que llegaban gordos. Es decir, 2 kilos por encima del peso ideal significaba una multa importante de dinero. Y era un proceso disciplinario sumario donde simplemente le hacían al deportista subirse a la balanza, si pesaba más de tanto, pagaba. Los procesos disciplinarios en el fútbol, en el dopaje, deben ser jurídicamente aceptables. No sé cómo será allá, los oigo. Bueno, en Argentina el procedimiento, a ver, para hacer 2 o 3 lineamientos generales, Andrés y Rafa. Argentina efectivamente existe en primer lugar la doble instancia, existe la comisión de disciplina de AFA y obviamente de las ligas del interior del país. No nos olvidemos que Argentina, lógicamente, por su conformación jurídica federal, 23 provincias más una ciudad, en cada una de esas provincias hay ligas, lo que se llaman las ligas del interior del país, y cada liga, lógicamente, tiene su comisión disciplinaria en base a un reglamento que en líneas generales son todos en más o en menos iguales, lineamientos que se baja, lógicamente, desde el máximo organismo que es la AFA, y la AFA, dentro de uno de los departamentos está la comisión disciplinaria de AFA en base a un reglamento de transgresiones y penas. Ese reglamento de transgresiones y penas establece una doble instancia, como bien lo decías vos, Andrés, un tribunal de apelaciones muy restringido ante determinadas sanciones muy excepcionales. Por ejemplo, estamos hablando de cuando se suspende un jugador arriba de una cantidad de partidos establecida, que son 7 partidos para arriba, o sea, son situaciones muy excepcionales, y de ahí en más la posibilidad ya es directamente, en el caso, lógicamente, de una sanción a un jugador o a un club, de apelar directamente al TAS. No hay otra instancia en Argentina, ya lo hablábamos la vez pasada, no existe en Argentina una cámara de resolución de disputas, como en otros países, creo que inclusive en Colombia hay una cámara de resolución de disputas. Menos aún existe un tribunal arbitral del deporte como existe en España. Entonces ya cualquier otra instancia de apelación de ahí en más es ante el TAS. Esto sucede muy habitualmente, más en casos de dopaje, como el que introducías vos, Andrés, porque lógicamente la apelación ante el tribunal arbitral del deporte tiene en materia de sanciones disciplinarias un efecto suspensivo, lo que lleva lógicamente a que en los distintos deportes en general se llegue en materia de dopaje, llamémosle el tenis, hay casos de antecedentes en el tenis en Argentina, al TAS, a los efectos de lógicamente tratar de que el jugador con esa sanción de suspensión
pueda seguir de alguna u otra forma participando en su carrera profesional. Sin perjuicio de ello, yo distinguiría que el reglamento de transgresiones y penas en el fútbol en particular lo que prevé son las infracciones típicas, las infracciones disciplinarias típicas, las sanciones deportivas típicas en el fútbol, ¿no es cierto? De que van lógicamente pueden ir desde una advertencia, multa, a suspensión del jugador por X cantidad de partidos y sanciones en base a una escalera o escalafón de sanciones, ¿no? Y en cuanto a las personas jurídicas y clubes, también de la misma forma, pero me detengo particularmente en algo muy especial que lo prevé el reglamento, en lo que hace a la responsabilidad de los clubes por la seguridad deportiva. La seguridad en cuanto a los espectadores, la seguridad en cuanto a los jugadores. La responsabilidad ahí en especial es una responsabilidad de carácter objetiva, donde lo que le ocurra a los jugadores o a los espectadores antes, durante o después del partido recae la sanción en el club. Y acá las sanciones son muy duras en ese sentido, que normalmente, lógicamente, no bajan de multas, de clausuras de los campos de juego, ¿no? Eso como lineamientos muy generales, más allá de, por supuesto, de todos los principios básicos, elementales que hacen al derecho al proceso, al derecho al debido proceso, al derecho de ser oído, el ofrecimiento de la prueba, y que al derecho también a una sanción a que la sanción se resuelva dentro de un plazo razonable, ¿no? Rafa. En España la disciplina deportiva está publificada. Quiero decir que en vez de ser una materia privada, es una materia que se considera que debería ser propiedad de la administración pública, pero por ley esa función pública se delega su ejercicio en unos entes privados que son las federaciones deportivas. Esto sucede así a nivel estatal de toda España y también se replica a nivel de la organización territorial, que en vez de 23 provincias y una ciudad autónoma, como en vuestro caso en Argentina, Marcelo, aquí son 17 comunidades autónomas y 2 ciudades autónomas, y todas replican el mismo modelo. Entonces, esto se traduce en que el proceso disciplinario comienza en la federación. Dentro de la propia federación hay una doble instancia. Primero resuelve un primer órgano que puede tener distinta denominación en cada federación, pero la más habitual en todos los deportes es la de comité de competición, y después cabe un recurso dentro de la misma federación, normalmente se llama comité de apelación. Y cuando hemos terminado ahí, no vamos al TAZ ni vamos a un juez de lo civil, sino que, como os he contado, que es una materia administrativa, pues contra lo actuado con las federaciones cabe recurso ante esa administración pública delegante. Y en este caso, el órgano que se ha creado en el seno de administración para conocer de esos recursos es el TAZ, que aunque mucha gente se piensa que es un tribunal de arbitraje deportivo, no se debe confundir con el TEAZ, que es el Tribunal Español de Arbitraje Deportivo, que ese sí conoce de materias privadas, como por ejemplo un incumplimiento de un contrato de patrocinio entre una federación y una empresa. Pueden someterlo, si quieren, a el arbitraje del TEAZ, del Tribunal de Arbitraje Deportivo. En cambio, el TAZ, del que os estoy hablando, significa Tribunal Administrativo del Deporte, no Tribunal de Arbitraje Deportivo. ¿Y por qué es administrativo? Pues por lo que os estoy diciendo, porque la disciplina deportiva en España es una materia pública. Por lo tanto, cuando interviene ya el TAZ en vía de recurso, ya termina la vía administrativa y, al igual que frente a cualquier otro acto administrativo en España, cabe recurso ya en la vía judicial, en una jurisdicción especializada en conocer de los recursos contra los actos de las administraciones públicas que denominamos la jurisdicción contencioso-administrativa.
Por lo que afecta, por ejemplo, a las sanciones del fútbol estatal, todas las resoluciones del TAZ acaban siendo recurridas ante uno de los juzgados centrales de lo contencioso administrativo de la Audiencia Nacional, que tienen su sede en Madrid. Hay un gran número de juzgados y ellos son los que conocen de esos recursos, y después incluso cabe una segunda instancia judicial ante la Audiencia Nacional. Y si fuera el caso, porque se entiende que la materia reviste interés casacional para la formación de jurisprudencia, se podría incluso acabar llegando al Tribunal Supremo. En el tema concreto del dopaje, antiguamente era tal como os he explicado, pero una de las últimas modificaciones de las leyes antidopaje, obligadas por por la Convención de la UNESCO y los compromisos en relación al Código Mundial Antidopaje, obligó a sustraer de las federaciones la tramitación y sanción de esos procesos disciplinarios por dopaje y darles ya la tramitación directamente a un órgano administrativo, en concreto la creada en aquel momento por esa ley AEPSAD, que es la Agencia Española de Protección de la Salud y Antidopaje. Y ese es un poco el esquema de los procesos disciplinarios en España a nivel de las fases, los órganos y los recursos en los que caben, en los que, como os digo, prevalece su concepción como una materia pública, una materia administrativa. Rafa, pero ¿cuánto puede demorar un proceso allá? Yo ahorita les cuento una historia que tengo. ¿Cuánto puede demorar un proceso disciplinario allá, entonces? Hasta que se agoten todas las instancias. Es muy rápido, porque mira, por ponerte un ejemplo, un jugador que recibe una tarjeta amarilla este fin de semana, hay plazo de alegaciones ya al acta arbitral, inmediatamente, no tienes que recibir ninguna notificación, hasta el martes a las 14 horas. Y el martes por la tarde ya tienes la resolución del comité de competición, que dice, pues una vez vista la prueba videográfica que ha aportado el club, consideramos que no hay un error ostensible y manifiesto, sino que lo que dice el árbitro en el acta es lo que se ve en el vídeo. Usted puede tener otra interpretación, pero lo que se ve en la prueba coincide con eso y pone la sanción. Entonces recurres al día siguiente ya o el mismo día ante el comité de apelación, que normalmente el jueves ya está resolviendo. Comité de apelación de la Federación, de la Real Federación. La Federación Española de Fútbol en este caso. Sí. Y frente a esa decisión te puedes ir ya el viernes al TAZ, al Tribunal Administrativo del Deporte, pidiéndole una suspensión cautelar, y si te la dan, que a veces te la dan, el mismo a mí me ha pasado que me han dado una suspensión cautelar de un jugador una hora antes del partido. Y yo llamando, decir, lo habíais incluido en la alineación, porque puede jugar al final. Y después, si te dan la cautelar, después va a ser más lento el proceso en el TAZ, porque piden el expediente entero a la federación, se puede dilatar a lo mejor un mes y ya tienes la resolución definitiva del TAZ. Y después, si te vas a la jurisdicción contencioso administrativa, pues ahí te puedes tirar entre 8 meses, un año, hasta tener la sentencia en la primera instancia. Pero bueno, a lo que quiero ir es a que lo gordo se decide la primera semana siguiente al partido. Ya han intervenido 3 órganos ahí. ¿En fútbol? En fútbol y en dopaje. Y en la mayoría de deportes, sí. La mayoría de deportes de ámbito estatal también. Y luego también lo mismo sucede a nivel autonómico con la réplica de esos órganos, y depende ya el funcionamiento más o menos rápido de los medios materiales y humanos con que cuente cada órgano administrativo del deporte de cada comunidad autónoma. Pero a nivel estatal ya ves que es muy rápido. Yo tengo un caso que no puedo dar nombres porque en este momento está caminando, que es todo lo contrario a lo que tú dijiste. Es un deportista que entregó muestra hace casi 4 años y hace menos de 2 meses lo sancionaron con 2 irregularidades increíbles. Una es que, primero, después de 3 años y mucho tiempo, deciden sancionar sin siquiera abrir muestra B. Y segundo, es que la sanción empieza desde el día de la notificación de la sanción, es decir, y el deportista paró de competir, es decir, que puede ser una sanción de 7 años y 10 meses. No hay ningún control. Entonces, lo que uno se pregunta es,
como lo dije al principio, la intención de sancionar, que bueno, es una política, digamos que de federación, está allí, pero lo que sí resulta francamente doloroso, por no decir de una manera mucho más ofensiva, es que después de 3 años, donde en temas de dopaje el deportista pues se olvidó del asunto, le toca retomar lo que pasó hace más de 3 años para ver cuáles serían los medios de defensa. Pero acá ni siquiera hay medios de defensa, sino que ya hay una sanción. Y entonces viene el problema adicional, es ¿qué hacer? Uno, acudir a una jurisdicción constitucional y tratar de tumbar ese proceso por evidentes hierros en el debido proceso. 2, apelar, y hay 2, como pasó en el caso de Nacional Cortuluá, hay 2 posibilidades. Una es ir a un tribunal nuevo, que creo que todavía no está funcionando, pero que fue una ley del 3 de marzo, al Tribunal Disciplinario Antidopaje, que debería conocer en segunda instancia de pero esto es un proceso abiertamente irregular. O la tercera, y es una tentación que tenemos los que nos gusta ese escenario, es ir al Tribunal Arbitral del Deporte, al TAS. Pero digamos que a mí lo que me preocupa en Colombia, y creo que Rafa lo tiene, no le puede preocupar en España, no sé cómo será en Argentina, Marcelo, es que ocurren estas cosas y ya me ha tocado. Bueno, una vez me tocó y me tocó en Conmebol. Y la historia es que mientras Grondona estaba vivo no había proceso de antidopaje. Una vez mueren, empiezan a mirar en el cajón, en la gaveta donde estaban los procesos de dopaje, y me tocó un caso similar. La solución fue bien distinta. El caso es que el deportista, un poco menos de 2 años, cuando la sanción máxima eran 2 años, había iniciado un proceso de dopaje. Nosotros la defensa que hicimos fue admitir la ingesta de una sustancia prohibida y pedir, y se logró, que la sanción se iniciara en el momento de la toma no me acuerdo si del proceso o de la toma de muestra, y al final la sanción fueron 10 días por tema de tiempo. Pero hay muchísimos casos disciplinarios en Colombia donde la posibilidad de dilatar por parte de las comisiones disciplinarias es infinita y los deportistas no saben qué hacer. Yo no sé cómo será en Argentina, Marcelo. No, pero perdonad, antes de que empiece Marcelo a explicar en Argentina, no quiero que os llevéis una impresión equivocada porque me haya explicado mal. El ejemplo tan rápido que yo os he puesto no se refiere a los temas de dopaje, se refiere a los procesos disciplinarios. Me refiero a las tarjetas en el campo, etcétera. Por supuesto, el tema de dopaje, por desgracia, se parece mucho más al caso que tú has explicado porque se tramita en ese órgano administrativo que es mucho más lento y que lleva unos trámites más largos. Solo quería hacer esa aclaración. Perdona, Marcelo, que te No, está bien. No. Y me parece vale la aclaración porque quedó muy clara la exposición que hiciste, Rafa. Pero volviendo al planteo por el tema de dopaje, en Argentina es muy similar a lo que vos has manifestado, Andrés. Acá lo que se estila en función de cómo está diseñado el sistema, ¿no? Que es un sistema muy diferente al que menciona Rafa, muy diferente, el argentino. Acá la posibilidad de recurrir a la justicia son muy limitadas, salvo que entre las partes siempre se haya contemplado esa competencia para dirimir un conflicto, pero en materia disciplinaria eso no ocurre, es que directamente las partes apelan ante el TAS. Insisto que lo que buscan muchas veces es, lógicamente, la suspensión con esa apelación de la medida disciplinaria, ¿no? Hasta tanto se resuelva. Y en dopaje, igual, a merced de los creativos de las comisiones disciplinarias, ¿o cómo funciona allí? Exactamente de la misma forma o muy parecido a lo que vos has nombrado en Colombia. De la misma manera. A mí este es un tema que me sorprende por la similitud. Donde yo he estado en Ecuador, en México, en Colombia, en Paraguay, los temas de dopaje es el lejano oeste, es la ley del más fuerte. Y normalmente el más fuerte son las federaciones y las comisiones disciplinarias que no tienen ningún control, como
la política de WADA es sancionar, pues no tienen mayor empacho en sancionar sin ningún control, porque digamos que no hay forma de defenderse en Colombia, es francamente difícil, y eso que tenemos una acción de amparo o de tutela, como la decimos acá, que ayuda y ayuda muchísimo, pero a mí lo que me llama la atención, y repito, es en casos de dopaje, el caso de fútbol, es que al final nos quejamos todos de las federaciones de fútbol, pero al final son las que mejor funcionan. Y en eso creo que en España, en Colombia, no sé cómo será en Argentina, pero en Colombia, y yo me quejo muchísimo de la Federación Colombiana de Fútbol, pero funciona, y funciona bien, y funciona mejor que la de atletismo, que me ha tocado, la de tenis, que me ha tocado, donde ahí sí hacen lo que les da la gana. Pero en dopaje, primero, el desconocimiento es total. Acá siguen pensando que si no mejora el rendimiento, no hay dopaje. Y no miran las sustancias de la lista. Es decir, cualquier sustancia que mejore el rendimiento puede ser considerado dopaje para muchísimos tribunales disciplinarios de muchísimas federaciones nacionales y por lo tanto implica sanción. Desconocen WADA. Entonces aparecen unas cosas muy chocantes. Es que llega un informe de WADA y no lo miran, dicen hay un dopaje y sancionan. A mí me parece que el tema disciplinario en asuntos deportivos es, al menos repito, en Colombia, en Ecuador y en México, que me ha tocado, es pavoroso. Y el debido proceso y el derecho de defensa de los deportistas, tal vez salvo en fútbol, es totalmente es negado. No hay forma de defenderse. Repito, eso lo hablo en Colombia y en los dos países que me ha tocado litigar temas de dopaje. No sé cómo será, pero supongo que es igual. Sí, a ver, no nos olvidemos que si invierte hay una inversión de la carga de la prueba, ¿no? Pero inconstitucional. Totalmente. Totalmente. Es decir, ¿cómo hago yo para probar que soy inocente? Se supone que claro, es el Estado o el sancionador el que... Además, cuando suceden hechos como lo que vos mencionabas recién en el caso este particular que tenés, ¿no? Que después de tantos años te notifican... La sanción. Claro, te notifican la sanción. Es francamente lamentable porque, repito, la organización del deporte no te ayuda. Lo que te va a decir es, pues no probó que era inocente. Y ahí es cuando uno habla con los abogados y dicen, eso no puede ser posible. Pero hay una cosa que me pasa en Colombia, y repito, no sé cómo les ocurre a ustedes, pero los abogados muy buenos en otras disciplinas cambian el chip cuando llegan al deportivo. Entonces, y he hablado con penalistas buenos, absolutamente garantistas, que entran a una comisión disciplinaria de dopaje y dicen, no, es que hay una presunción de culpabilidad y hay una responsabilidad objetiva, y lo dicen sin ruborizarse. No sé, repito, cómo será allá, pero acá es muy normal. Le dicen a uno, no, es que el derecho es uno y el derecho deportivo es otro, donde no aplican los principios generales de cualquier constitución. Bueno, vos fíjate que te agrego algo más. La Comisión Disciplinaria de FIFA no aplica los principios del derecho penal, sino que se aplica el Código Civil. Sí, no había caído en cuenta, sí, señor. Y o sea, no existiría lo que es el principio de inocencia. No, en FIFA también, sí, señor, van por principios de derechos. Es muy común. Los otros días hablaba con un colega que está en la Comisión Disciplinaria de FIFA, es muy común cómo se comete, me decía él, el error. Yo lo miraba sorprendido, cómo se comete el error de que muchas defensas van por los principios tradicionales del derecho penal. Entonces, como los tribunales de disciplina, cuando empiezan a escuchar esos argumentos, automáticamente es como si se bloquearan, los dejaran de escuchar. Sí, se olvidan. El principio de presunción de inocencia es... No va. En el código, en la Comisión Disciplinaria de FIFA no va. Rige el Código Civil. Claro. No lo había visto desde ese lado. Yo tengo un proceso disciplinario ahora allí en una comisión de ética. Creo que voy bien, pero acabo de caer en la cuenta que puedo haber cometido el error que tú dices, Marcelo, de aplicar principios de derecho sancionatorio y no lo sé. Rafa, ¿y tú? Allá. Yo, por debatir un poco, a ver, yo creo que
no sucede solo en el ámbito del deporte, esa inversión de la carga de la prueba. Yo creo que en el derecho administrativo sancionador y en el derecho penal también existen muchos ejemplos en los que rigen inversiones de la carga de la prueba similares a los del dopaje. En este caso, en el tema concreto del dopaje, es que lo tenemos positivizado en nuestro propio ordenamiento jurídico. En el caso de España, pues la ley orgánica que regula los procedimientos antidopaje ha establecido esa responsabilidad, esa presunción de culpabilidad, pero ojo, destruible mediante prueba en contrario. Lo que pasa es que es una prueba muy difícil o casi diabólica. Pero salvando las distancias, cuando a una persona que está al volante de un automóvil le hacen una prueba de detección de drogas o de alcohol en sangre, hay una presunción de culpabilidad también. Y se encuentra un poco como el deportista dopado, ¿no? Para decir, no, si yo tomé X consumición en esta cafetería y debía estar manchado el vaso de otra persona anterior o no lavado porque yo no pedí eso. Y además no me afecta a la conducción, que podría estar un poco en relación con lo que apuntabas de que hay quien piensa, ¿no?, en algunas de esas federaciones que nombrabas a modo de ejemplo, que si la sustancia dopante no mejora el rendimiento, eso no es dopaje. Sin embargo, eso es un paso que ya ha determinado previamente la AMA cuando ha decidido incluir esa sustancia en la lista de sustancias y métodos prohibidos. Además, no incluyen cualquier sustancia, sino que a veces establecen determinados umbrales a partir del cual ya se considera que hay dopaje. Entonces, hay sustancias que han sido incluidas en la lista, obviamente, porque se supone que tienen una mejora en el rendimiento deportivo, que no tiene que ser igual, ojo, en todos los deportes, porque habrá sustancias que para unos deportes vengan muy bien y para otros sea todo lo contrario, porque unos deportes requieren estar tranquilo y otros deportes requieren estar en un nivel de alerta máxima, con lo cual sin embargo la sustancia se considera, salvo algunas excepciones que lo dice expresamente, en estos deportes no se considera, pues se considera que es infracción en general en todos los deportes. Y cuando la AMA lo ha incluido, puede ser o bien porque mejora el rendimiento o bien porque se considere que es malo para la salud humana. Exacto. Porque también, por eso, el título de la ley española es de la protección de la salud y antidopaje, porque también hay una búsqueda de preservar la salud de los deportistas. Y el ejemplo más claro lo tendríamos en los anabolizantes, claro, que se usan tanto en las pruebas de culturismo, etcétera, ¿no? Y son peligrosos porque ha habido casos de gente que se ha mejorado su masa muscular con sustancias que se dan a los caballos de carreras, que no están pensadas para el consumo humano. Pero incluso si salimos del dopaje y nos vamos al tema del fútbol, de las tarjetas amarillas, las tarjetas rojas, tenemos que los hechos reflejados por el árbitro en el acta arbitral del partido se presumen ciertos, salvo prueba suficiente en contrario. Y claro, la única prueba que realmente goza de objetividad y de imparcialidad para tener aptitud como para desvirtuar esa presunción es la prueba videográfica. Claro. Porque si quieres desvirtuar eso con las testificales incluso de jugadores del equipo contrario, lo que hacen los órganos disciplinarios es inadmitir esa prueba porque no es idónea y además porque puede responder a razones de puro corporativismo, de hoy por ti, mañana por mí, tú me ayudas a rebajar esta sanción y yo cuando tú estés en la misma, ante X competidor, haré lo mismo por ti. No podría ser. Pero bueno, a lo que iba es a que no es exclusivo del deporte esa inversión de carga de la prueba y esa matización de la presunción de inocencia, puesto que en ambos casos tienes la posibilidad de desvirtuarla con una prueba suficiente en contrario. Y os ponía esos ejemplos de las drogas, del alcohol, o incluso en el derecho administrativo sancionador, cuántas empresas pesqueras son sancionadas porque los laboratorios detectan que sus pescados tienen unos niveles de mercurio superiores a los que se admite para el consumo humano. Y demuestra tú
que eso sucedía solo en la parte que examinaron, pero que el resto de la mercancía estaba apta para el consumo. Pues es un poco, salvando las distancias, lo mismo. Es decir, yo, por discrepar un poco, creo que no hay esa quiebra total de la presunción de inocencia. Simplemente está matizada, como sucede en muchos otros sectores del ordenamiento jurídico, como estos ejemplos que os planteaba. ¿Cómo lo veis vosotros? En ese sentido tienes toda la razón. No se aplica, a ver, ¿cómo lo podría decir de otra forma? En esta conversación que tenía, es que no se aplica de manera automática, ¿no? Lo pondría en esos términos. Sí. No es que hay un quiebre, como bien lo decís, Rafa, pero tampoco se aplica de manera automática a nivel FIFA, porque el procedimiento es un procedimiento civil, ¿no? Ya estamos hablando a nivel, reitero, a nivel FIFA, ¿no? Recordemos que también a nivel FIFA ya se ha salido de la disciplina tradicional de las infracciones dentro del campo de juego, y ahí ya entra el tema dopaje, entra el tema manipulación, amaño de partido, ingresa el TMS, ingresa un montón de cosas, ¿no? Pero ese es el principio. Yo diría que no se aplica el principio de inocencia de manera automática. No, sin lugar a dudas, no. Bueno, vimos cómo los tribunales disciplinarios en cada uno de los países funciona más o menos similar. En España tienen una justicia, me parece muy interesante y expedita, por lo que comentó Rafa, en temas de fútbol, en temas de dopaje. Todos los países nos vemos, y todos los abogados en todos los países nos vemos abocados a pelear con unos muros fuertes, primero de desconocimiento y segundo, hay unos prejuzgamientos complicados en el sentido de que ese se dopó y no tiene derecho al más mínimo derecho de defensa. Pero bueno, está así. Rafa, Alejandro, muchísimas gracias. Alejandro, Marcelo, porque dije Alejandro, Marcelo, perdón, Marcelo. Rafa, Marcelo, muchas gracias, buen programa. En la próxima semana hablaremos de otro tema que nos guste. Ojalá las eliminatorias y todos los campeonatos internacionales nos den algún tema nuevo. Puede ser el de los campeonatos, los mundiales a 2 años. De hecho, estoy viendo en redes sociales y todo el mundo está francamente embravecido con el presidente de FIFA por el tema del mundial cada 2 años. Tiene más de deportivo que de jurídico, pero algunas aristas jurídicas van a tener. Muchas gracias, Luis, muchas gracias en la consola. Nos vemos de hoy en 8. Como una forma de contribuir a la sana práctica de los deportes, resaltando su protección jurídica, hemos presentado Deporte al Derecho. Los temas que conciernen a la actualidad de los acontecimientos deportivos cobijados por la Constitución y las leyes. Deporte al Derecho. Una presentación de La Voz del Derecho.